Las ciencias humanas como área del conocimiento, por Natalia Martínez, María Serrano, Sharim Hatib, Ana González y James Navarro. Como introducción tenemos esta tabla de contenido, la cual dividimos en 4, en la que se va a dividir nuestra presentación del día de hoy. Las ciencias humanas son aquellas disciplinas o ciencias que asumen al ser humano, así como sus distintas manifestaciones físicas o intelectuales, como objeto principal de estudio, tratando de aproximarse a dichos elementos desde una perspectiva descriptiva más que prescriptiva, con el fin de lograr un entendimiento histórico y evolutivo del ser humano y su condición. Su objeto de estudio principal es el ser humano y ese es su mayor enfoque. Las ciencias humanas entonces se dedican al estudio de las manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades. Se diferencian de las humanidades en el énfasis dado al método científico o metodologías rigurosas de análisis. También se emplea la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. En estas últimas ciencias estarían ubicadas las ciencias sociales, pero la mayoría de las ciencias sociales no busca descubrir leyes de alcance universal, sino que busca interpretar el sentido de la acción humana. Esto se realiza principalmente por medio de la comprensión de las intenciones subjetivas de una persona. El principal grupo de las ciencias sociales está formado por antropología, arqueología, la cual es muchas veces clasificada como ciencia natural, psicología, sociología, ciencias políticas, economía y urbanismo. Ante todo esto recae una importante pregunta y es ¿por qué son importantes estas ciencias? Pero básicamente son importantes porque estudian al hombre en sociedad, estudian cómo nos desenvolvemos en esta. Entender el por qué es importante el estudio del desarrollo humano. Es lo mismo que comprender la necesidad del progreso que desea alcanzar cualquier civilización o institución mundial en lo económico, social, político o cultural. Realmente entender el comportamiento humano y cómo se desenvuelve el ser humano en sociedad es realmente importante para recapitular todos esos errores que cometemos a lo largo de la historia y ver cómo no los podemos volver a cometer. Es importante entendernos a nosotros mismos y estas ciencias realmente nos ayudan a entender todas esas cosas que no comprendemos y que no se estudian en otras, que no se estudian porque muchas veces las otras ciencias se enfocan más en todo lo teórico más que en el ser humano. Entonces es importante entendernos para ver cómo nos desarrollamos y cómo evolucionamos como sociedad. Por último, tenemos nuestra pregunta de conocimiento. ¿Es razonable pensar que el comportamiento humano puede estudiarse científicamente? El área de ciencias humanas tiene varias perspectivas. Entre esas, las más prominentes son la teórica y la cultural. En primera instancia, hablaré sobre la perspectiva teórica de las ciencias humanas. Esta dicta que las ciencias humanas nos permiten estudiar al ser humano desde el punto de vista individual o colectivo, a través de sus interrelaciones con sus semejantes y con el medio ambiente donde habita. Esto nos da a entender que las características de las personas y su papel en la sociedad, como porque son cooperativas, orgullosas, desarrolladoras, etc. Y pudiendo ver cómo avanza la humanidad y qué tan diferente es de otras especies, aportando así las ciencias humanas a que el ser humano pueda conocer su antes, ahora y después de la aplicación de las diversas conclusiones que aportan esta ciencia para una vida más comprendida, mejorada y de bien. Luego, la perspectiva cultural establece que la misión actual de las ciencias humanas es construir la relación entre civilizaciones, la cual ha de asentarse en el aspecto humano permanente, inherente y no sustituible, de pensamiento, lenguaje, religiones y artes. Hoy en día todo esto ha de ser integrado en un mundo abocado a la globalización y la multitud de problemas culturales, humanísticos y humanitarios que suceden. Por último, una pregunta de conocimiento que se presenta sobre el área de ciencias humanas es: ¿el hecho de que la ciencia humana tiene un objeto de estudio muy subjetivo y variable la hace menos confiable? A la hora de analizar los métodos sociológicos hay dos aspectos a tener en cuenta, los cuales son la explicación y la comprensión. La explicación, por su parte, trata de analizar y de alguna forma tener la oportunidad de entender propiamente aquellos fenómenos que podemos avistar en nuestra vida cotidiana. Mientras que la comprensión trata más acerca de cómo utilizamos nuestros conocimientos previos y los ya adquiridos para entender estos fenómenos. Estos fenómenos se soportan con dos tipos de evidencias, las cuales son históricas y cuantitativas. Por su parte, las históricas tratan en sostenernos de situaciones ya vistas en el pasado, por medio del conocimiento indirecto, el cual es básicamente detonar una investigación nueva a partir de una investigación ya realizada por otra persona.
Por otro lado, a la hora de hablar de las estadísticas o de los números que nos pueden soportar una idea como certeza, estamos hablando de las formas de consistencia o aquellas evidencias que son cuantitativas. Las ciencias humanas son aquellas disciplinas o ciencias que asumen al ser humano y así como sus distintas manifestaciones tanto físicas como intelectuales. Las funciones de los modelos según el área de ciencias humanas son representar, explicar, guiar, motivar, predecir, evaluar y generar realidades. La función principal de los modelos teóricos es la de comprender y explicar la realidad para así con el fin de hacer distintas y varias predicciones. En la ciencia se llama teoría también a un modelo de entendimiento de un conjunto de hechos empíricos. Para que un cuerpo teórico se dé en consideración como parte del conocimiento establecido, habitualmente se necesita que la teoría produzca un experimento crítico, esto es, un resultado experimental que no pueda ser predicho por ninguna otra teoría ya previamente establecida. Y finalmente nuestra pregunta de conocimiento es ¿hasta qué punto la opinión humana es objetiva? Las ciencias humanas se han convertido en una temática que afecta a la sociedad en su totalidad, debido a que ésta requiere de una investigación que se relaciona en medida de los derechos del hombre. Lo que se conoce como respeto a la dignidad de la ciencia humana se asemeja indudablemente al respeto de la dignidad humana. Pero la coherencia entre estos dos aspectos no siempre va a ser evidente y la intuición más común señala que cuando se protege a las personas humanas se tienen que fijar los límites del conocer. Si vamos a hablar sobre las ciencias humanas y su ética en esta área del conocimiento, podemos decir que la investigación debe estar gobernada por normas y valores éticos en la ciencia humana. Aun cuando no exista acuerdo sobre qué normas éticas son aplicables, algunas normas expresan valores éticos generales que son sin duda fundamentales para esta investigación. Otras veces las perspectivas éticas no son tan claras ni han sido tan ponderadas. Incluso pueden contradecirse entre sí. Esta falta de claridad y acuerdo surge porque la investigación nos brinda oportunidades y conocimientos nuevos respecto de los cuales no podemos tomar una posición ética de inmediato. Si hablamos un poco de las limitaciones, podemos decir que en temas éticos de las ciencias humanas, como por ejemplo vendría siendo en la psicología, la ética estudia los actos humanos, pero esta lo explica en el aspecto del hecho y la ética solo se interesa en las normas de derecho de este acto. Es decir, la psicología solo estudia el acto como objeto material, el por qué ocurre este hecho. La ética, en cambio, estudia la bondad o maldad de dichos actos y dichas normas de cómo se debe esto. La pregunta del conocimiento, la cual generamos, fue ¿cómo las ciencias humanas toman en cuenta los cambios de actitud del ser humano a la hora de realizar conclusiones o investigaciones dentro de esta área del conocimiento? Gracias por ver nuestro video presentación. Espero que haya sido de agrado para ustedes.